Existen obras que cuentan con su propio estilo y encanto a tal grado de que se convierten en un éxito que ni los mismos creadores pueden predecir. En marzo del 2015 pudimos probar un pequeño título desarrollado por Arrowhead. Se trataba de un twin stick shooter de vista aérea bastante caótico y divertido, en donde hasta 4 jugadores podían recorrer los confines del espacio disparando a bichos y peleando por la libertad y democracia de la Supertierra. Ahora, casi 10 años después, el escuadrón de Helldivers vuelve a hacer su aparición tras un anuncio repentino y algo discreto durante los Game Awards. Por fin pudimos jugar Helldivers 2, una segunda entrega más atrevida al plantear un modelo de juego de servicio, hacer el cambio a 3D y remover el multijugador local, cambios que, debemos decir, les sentaron de maravilla. Por la democracia. Helldivers 2 maneja el mismo humor ácido y satírico que su antecesor, y nos entrega una presentación y diálogos bastante graciosos que parodian los discursos y propaganda militar. Su universo es simple pero efectivo, dándonos un divertido pretexto para ir repartiendo plomo por el espacio exterior. Los primeros momentos del juego pueden llegar a ser difíciles si es que no se cuenta con un escuadrón o acompañante, y es que de manera superficial pareciera que este título solo cuenta con misiones básicas con buen potencial multijugador, pero el factor sorpresivo y divertido es de lenta cocción. Arrowhead se aseguró de que con las primeras misiones aprendiéramos a dominar toda la jugabilidad base, y así, en misiones de dificultad previa a difícil, el juego estalla y se convierte en un verdadero reto, haciendo que te enfrentes a un ambiente hostil y que se encarga de rodearte con enemigos y situaciones inoportunas que obligan al jugador y el escuadrón completo a ser inteligentes y colaborar. Matabichos 3000. Tu centro de operaciones será tu nave en donde puedes cambiar de atuendos, entrar a la tienda, personalizar tu arsenal de armas y ayudas en el campo de batalla. E incluso podrás usar un pequeño pero muy entretenido minijuego que pone a prueba tu habilidad para indicar las estratagemas. Estas son las ventajas y ayudas que puedes llamar durante las misiones, que pueden ir desde un simple pero bienvenido reabastecimiento, nuevas armas, ataques con dron, napalm o incluso un rayo láser. Siguiendo las mecánicas de su antecesor, para llamarlas necesitaremos seguir un patrón con la cruceta del control, y si fallamos, deberemos volver a comenzar. Esta mecánica hace que las batallas sean particularmente estresantes, pero divertidas. Después de haber elegido el sitio de aterrizaje, el título es hostil con el jugador a los pocos segundos de tocar tierra. Las oleadas de enemigos serán continuas y deberemos abrirnos paso en ellos haciendo uso de nuestro robusto pero ágil soldado, y el escuadrón deberá ser inteligente al elegir sus batallas, ya que los recursos y tiempos son algo limitados. Las misiones principales son diversas y ayudan a mantener frescura constante en el gameplay. Dependiendo de la dificultad, puede tratarse de una simple tarea de destruir a todos los enemigos que se encuentren en un punto, hasta ir a un punto específico, solicitar la caída de un artefacto y esperar a su llegada mientras abatimos oleadas de bichos, y después manipular el artefacto solicitado. En un abrir y cerrar de ojos te conviertes en un maestro de la improvisación. Rápidamente analizas el entorno y decides qué tácticas y estratagemas usar para aplastar a tus enemigos sin piedad. Economía gamer. Como buen juego de servicio, el grinding está presente, y debemos jugar muchas partidas, conseguir créditos y subir de nivel si es que queremos conseguir las ventajas y equipamiento más robusto. La ventaja de todo esto es que en ningún momento se siente injusto, y si bien existe un camino fácil que es pagar por estos ítems, todo se puede conseguir solamente jugando. Respecto a prácticas monetarias, el juego es sorprendentemente laxo. Cuenta con un pase de batalla premium que una vez lo compras, puedes completar al ritmo que lo desees sin la presión de que la temporada vaya a concluir, y la moneda del juego se puede conseguir durante las partidas. Técnicamente no es necesario pagar ni un centavo después de la compra del título si es que así lo deseas. Por último, el juego te invita a experimentar y a trabajar con los limitados recursos que te da al inicio. Debemos mencionar que en esta parte se dieron las situaciones más divertidas debido a la satisfacción que daba ver cómo una idea loca daba resultado. Presentación casi impecable. El salto de vista aérea al shooter en tercera persona le sentó de maravilla al juego y nos da como resultado gráficos sólidos, jugabilidad fluida y un sistema de físicas bastante impresionante y responsivo. Sí, en ocasiones uno que otro glitch visual se hace presente, pero nada que te rompa la experiencia y que garantice un framerate continuo incluso en los momentos más alocados. Como ya lo mencionamos, Helldivers 2 es un juego de servicio, género que requiere una conexión en línea todo el tiempo. Desafortunadamente, Arrowhead no esperaba la cantidad de jugadores que tuvieron tras su estreno, y los servidores te podían llegar a lanzar 2 errores. Uno al intentar acceder al juego y otro al intentar hacer matchmaking para jugar con otras personas. Si bien estos problemas se han ido reduciendo al grado de prácticamente desaparecer, estos estuvieron presentes en su lanzamiento. Algo que sí debemos reconocer y agradecer es que una vez te encuentras en la partida, tanto la sincronización como el chat de voz corren bastante bien. La calificación es de 9.0. Helldivers 2 llega a demostrarle a la industria el camino correcto para hacer un juego de servicio, anteponiendo la diversión y jugabilidad sobre cualquier práctica monetaria que le quiere cobrar al jugador apenas entra al menú principal. Aunque se trate de un estudio mediano, el producto es impecable en sus gráficos y gameplay. Sí, es mucho más disfrutable si ya cuentas con amigos con quien jugar, pero incluso si eres un gamer solitario en busca de un juego en línea que sea divertido, breve y no te quiera sacar dinero apenas lo abras, este título es para ti.